Esta segunda sección de nuestra matriz de trazabilidad se denomina estado y se encuentra vinculado con lo que es, o asociada con lo que es la condición en la que se encuentra actualmente nuestro requerimiento. Vean que en primer lugar tenemos lo que es la versión. Cuando implementamos nuestros requerimientos, por ejemplo, de tipo inicial, nuestra versión puede ser 0 o puede ser 1. Si hacemos cambios leves, cambios de poca importancia, de poca trascendencia, podríamos pasar luego a una versión, por ejemplo, 1.1. Tal como se hace cuando se están haciendo las diferentes construcciones de software. Si hacemos cambios más profundos, podemos pasar ese requerimiento de la versión 1 a la versión 2, donde inclusive puede presentar una modificación total de sus características. Y así, cada vez que vamos haciéndole alguna modificación o cambio a algún requerimiento, debemos actualizar también su versión. En cuanto a lo que son los estados en los que puede encontrarse el requerimiento, aquí tenemos los estados digamos que comunes, que se utilizan según la metodología PMBOK. ¿Qué significan estos estados? Vean que vamos a empezar, vamos a hacerlo un poquito salteado para no, el que está abajo de último, completado. Déjame que este color no se ve. Déjame cambiar de lápiz, allá. Completado. Este ya es el requerimiento al 100%. Está listo, construido, codificado, en funcionamiento y aparentemente no necesita cambio alguno. Activo. Este es un requerimiento que está en funcionamiento en el sistema, a pesar de que no está 100% terminado, de que todavía puede presentar alguna clase de cambio o modificación. Cancelado es un requerimiento que ya se considera que no es válido, no es necesario para nuestro sistema, por lo tanto ha sido anulado de nuestra lista, ya no debería aparecer más en las líneas siguientes, pero sí hay que dejarlo en las líneas previas para saber o poder llevar un correcto seguimiento de su participación en el sistema. Diferido generalmente está relacionado con requerimientos de tipo opcional que se posponen para un momento posterior porque no son de alta prioridad. Entonces se da preferencia a requerimientos de mayor jerarquía y se dejan estos requerimientos de poco efecto diferidos para ser construidos posteriormente o cancelados. Agregado es cuando estamos añadiendo un nuevo requerimiento a nuestra lista. Por lo general, cuando agregamos el requerimiento apenas está en 0%, solamente tenemos lo que es el nombre o las características básicas del requerimiento y debemos hacerle todo su estudio. Aprobado es cuando ya este requerimiento agregado ha sido analizado y es convertido en especificación. Está preparado para volverse una especificación. Asignado es cuando ya relacionamos el requerimiento específico a una función en particular y mandamos a que se realice su construcción, pero aún está, como dirían, en proceso, aún no está completado totalmente. ¿Alguna duda sobre estos estados de los requerimientos antes de continuar? Sí, profesor, yo tengo una consulta aquí. El estado de modificado, ¿a cuál sería mejor? Modificado
Lo que pasa es que Sí, realmente porque no se coloca un estado de modificado porque digamos que cuando el requerimiento pasa de un estado a otro va a ser modificado siempre. Ese es un estado que no... Ya tú sabes que si tú tenías un requerimiento, por ejemplo, versión 1, y está en versión 1.1, se sobreentiende que el requerimiento fue modificado. En ese caso, vamos a suponer que tú agregaste tu requerimiento. Y resulta ser que se le hicieron varias modificaciones. Una vez que se le hicieron las modificaciones, se aprobó digamos que su construcción. Una vez que empieza de aquí de aprobado, tú empiezas a hacer versiones. Por ejemplo, la versión 1.1, el requerimiento está apenas en un 10% definido. Cuando haces tu versión 1.2, el requerimiento ya está en un 50%, por decir algo, para no escribir tanto. Y así vas avanzando en la construcción de tu requerimiento. Si ya lo tienes en funcionamiento, tú dices que ese es un requerimiento activo, así está en 10%. Pero si no lo tienes en funcionamiento, puede ser un requerimiento aprobado o puede ser un requerimiento asignado, dependiendo de en qué punto del trabajo se encuentre. El requerimiento aprobado es que ya está listo para empezar con su construcción en la parte de codificación y eso, pero todavía no se ha empezado a codificar. El requerimiento asignado ya se le entregó a una persona del área de construcción para que se encargue de su desarrollo como tal. ¿Entiendes la diferencia y por qué no hay un estado llamado modificado? sí, profesor. Okay, Entonces gracias. no hay un estado modificado porque realmente todos esos estados son modificados. Porque el único que no está modificado inicialmente es este agregado, que está en 0. Pero hasta este completado ya fue modificado en algún momento. Profesor, buenas noches. Dígame. Campos Muñoz. Profe, pero no sé, también se debe entender de que todo proyecto o sistema debería ser modificado o mejorado por las versiones Claro, por cada eso es momento. que no hay, por eso es que no hay un estado de modificado. Porque como le estoy diciendo al compañero, todo en este caso los requerimientos no le colocamos estado de modificado porque no significa nada realmente. No estamos diciendo qué modificación hicimos. Pero Sería sabemos agregado, que entonces. todos los componentes del sistema se van modificando periódicamente hasta alcanzar desde su estado inicial hasta su estado esperado. Hable pues. Ah, ok, profe. Entonces, en este caso, ¿qué se le podría tomar como agregado? Sí, se puede. Agregado, repito. Vamos a borrar aquí un poquito. Agregado es inicialmente cuando lo añades a tu lista de requerimientos. Esta es la forma en la que está, digamos que más crudo el requerimiento. Completado es la forma final del requerimiento cuando ya lo tienes 100% identificado, analizado, especificado, etc. Y los demás estados que tienes aquí son puntos intermedios. Realmente no tienen un valor asignado de cuánto le dices a un requerimiento, por ejemplo, que está diferido, que está cancelado. El cancelado, bueno, ya sabemos que este es uno que se dijo no se va a usar y se descarta. Ya esto tiene su valor. El activo, lo único que es para que un requerimiento sea activo es que esté ya en uso. Que esté ya, digamos, inclusive ustedes pueden hacer combinaciones. Ustedes pueden decir, por ejemplo, que un requerimiento puede ser aprobado, pero que está diferido. Que lo dejaron para después. Entonces, eso es una doble clasificación que es válida también. O que está activo y asignado a alguien. Estas cuestiones son bastante subjetivas, ¿oyeron? Se establecen las categorías, pero el uso que se les da depende más de las necesidades particulares del equipo de desarrollo en el caso que estemos estudiando. Continuamos entonces. Aquí tenemos las características del requerimiento, que sería nuestro tercer... Ah, no, ya. Antes de las características me faltaron aquí unas cositas que son sencillas. Fecha de estado es cuando ustedes escribieron esta línea.
Por ejemplo, si él pasó a mi estado agregado, yo lo creé. Puede ser en vez de agregado la palabra creado. Lo creé el 1 de enero. Entonces yo anoto aquí 01 de enero del 2021. ¿Y quién fue la persona que lo creó? Luis Rivas. O si no quieren colocar los nombres, también es válido utilizar los cargos. Por ejemplo, colocar aquí que este requerimiento, como ya ustedes tienen una codificación de los recursos, esta es la versión 0, por decir algo. Entonces lo realizó el analista 2. Se encargó de generar ese requerimiento, o se va a encargar de trabajar ese requerimiento ya. Y esta sección de nuestra matriz de trazabilidad es bastante sencilla de construir. ¿Alguna duda sobre esta sección de la matriz? Profesor, ¿podría explicar de nuevo que no entendí muy bien? ¿Esta sección, la anterior o qué? Sección. Esta sección, vean. La primera sección, ustedes saben que era la identificación. Ahí creo que no hay dudas. Esta segunda sección es la de estado. Aquí lo que tratamos de definir es cómo se encuentra el requerimiento en este momento. Lo que debemos establecer, vean que en cada una de las secciones hay un campo clave o un campo principal que es el de mayor relevancia. ¿Cuál de los 4 campos usted cree que sea el más importante de esta sección? ¿El estado? El estado, precisamente. Entonces fíjense que nuestro estado en este caso es, por decir en este ejemplo, agregado. Quiere decir un requerimiento nuevo, recién creado. La versión, nosotros generalmente comenzamos con la versión 0 o con la versión 1 de algo. Y una vez que vamos haciendo, por ejemplo, para el mismo requerimiento, modificaciones, construimos la versión, por ejemplo, 1.2, la 1.5, o si el cambio es muy profundo, la versión 2. Algo. Esto es para el mismo requerimiento, va ocupando diversas líneas en nuestra matriz para ir guardando sus cambios. Aquí, por ejemplo, supongamos que aquí lo suspendí. Aquí lo suspendí, que aquí lo activé y que aquí lo completé. Vean que estoy hablando de un solo requerimiento, pero aquí entre estas líneas pueden haber varias líneas referidas a otros requerimientos, porque esto no es una secuencia para un solo requerimiento. Es un listado completo, general, para todos los requerimientos que tenga su sistema. Entonces estos cambios de estado se realizan en cierta fecha. Por ejemplo, el primero sea el 1 de enero, luego el segundo sea el 5 de enero, luego el tercero sea el 15 de enero y el cuarto sea el 3 de marzo. Solamente estoy colocando números por colocar, porque esto va a depender de cómo vaya su estudio del sistema. Luego, ¿quién fue el responsable de llevar el requerimiento desde el estado anterior hasta ese estado? Supongamos que quien agregó o creó el requerimiento fue el analista 2. Luego llegó el líder de proyecto y suspendió ese requerimiento porque no le pareció bien y además porque votaron al analista 2, por decir algo. Luego llegó y lo agarró el analista 1 y lo reactivó. Y finalmente ese analista 1 hizo todo el trabajo y completó el requerimiento para que ya quedara como válido. Entonces fíjense que no necesariamente siempre tiene que ser el mismo responsable. Esto es un equipo donde las responsabilidades se pueden ir compartiendo en ciertos niveles. Lo que sí es que debe estar identificado correctamente quién hizo cada proceso. Luego de aquí, recuerden que ya les dije que tenemos una lista de estados según el PMBOK. Una pregunta, ¿qué es una cédula de ciudadanía? ¿Es la cédula de un ¿Qué? ciudadano
que es la empresa, la organización que se encarga de lo que es la gestión o la validación de las características que debería tener un proyecto bien elaborado. Ellos establecen estos 2, 4, 6, 7 estados para lo que es un requerimiento. No los voy a volver a explicar porque lo explicamos ampliamente hace un momento. ¿Claros hasta aquí entonces o no? Sí, profesor. Ajá, bueno, aquí continuamos entonces con la siguiente sección, que sería la sección número 3. Yo aquí acostumbro a hacer esto. Esta es 3.1. A mí me encanta la numeración estructurada, no sé si se han dado cuenta. 3.2, 3.3 y 3.4. Así usted me dice, profesor, en la 3.4 no entendí, es más rápido que buscarla por el nombre del campo. Entonces vean, en la sección número 3 nuevamente tenemos de casualidad 4 campos. Esto no es obligatorio que siempre sean la misma cantidad de campos en todas las secciones, sino que eso va a depender del proyecto que estén realizando. Vamos a suponer en primer lugar lo que es la parte de la prioridad, es decir, qué importancia debemos darle a ese requerimiento. Primero se trabajan los requerimientos de prioridad alta, luego los de media y finalmente los de baja. Es algo así como el obligatorio, el recomendado y el opcional, pero eso se puede combinar. Un requisito, por ejemplo, lo propusieron como recomendado y terminó siendo de prioridad alta, porque resolvía un problema que no se había planificado al principio. Mientras que otro que es obligatorio termina siendo de prioridad media, porque necesitamos resolver otra cosa primero. Entonces aquí podemos usar una codificación de alta, media, baja, o una codificación numérica 3, 2, 1, por decir algo. Generalmente se recomiendan más las codificaciones numéricas, porque cuando estamos haciendo los análisis con diferentes herramientas, las herramientas entienden más de números que de letras. En cuanto al resto de las características, van a depender nuevamente de lo que estemos hablando. Por ejemplo, aquí podemos decir que en cuanto al elemento complejidad, esta puede ser también alta, media o baja. Entonces, cuando es uno de complejidad alta, en vez de asignarle un responsable, le podemos asignar un equipo responsable. El tipo de gestión, si va a ser interna, es decir, si se va a encargar de solucionar ese requerimiento el equipo de trabajo del proyecto. Hay requerimientos que su gestión tiene que ser externa. Por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con el SUNAT, etcétera, pueden ser gestionadas de tipo externo. Y hay cuestiones que pueden ser de tipo mixto. Esos son los tipos de gestión con los que estamos trabajando. Finalmente, aquí en esta última columna de esta sección, tenemos el grado de cumplimiento. Se recuerda que cuando estaba explicando la parte de los estados, le decía nos lleva 5%, 10%, 50%, 100%, pero nunca lo reflejé en ninguna parte. Aquí es donde se coloca eso. Por ejemplo, aquí decimos que este ya está terminado. Si está completado, está al 100%. Este está, por ejemplo, a la mitad. Este puede estar en 75% y este puede estar en 25%. Esas son aproximaciones que se determinan mediante diversas métricas. Lo más normal para hacer este porcentaje de cumplimiento es determinar, por ejemplo, el número de elementos que constituyan ese requerimiento y hacer una regla de 3 para calcular un porcentaje numérico de cuánto hemos avanzado. Pregunto, ¿esta sección la entendieron correctamente? Sí, profesor. Ahora, a su criterio,
De las 4 columnas que se están presentando, ¿cuál creen que es más importante la información reflejada en ella? La complejidad. El grado de cumplimiento. La complejidad. Prioridad. Bueno, allí realmente yo diría que las dos que nombraron por aquí. Por una parte, la prioridad. ¿Por qué? Porque debemos atender primero los requerimientos de prioridad más alta. La complejidad puede ser algo secundario. El tipo de gestión puede ser secundario también. Pero otro valor importante es saber en qué grado hemos cumplido con ese requerimiento. No podría decirles cuál podría ser. Me parece que esta podría ser más importante a veces que la parte de la prioridad, pero eso va a depender nuevamente de cada proyecto en específico. Entonces pasamos a lo que es la última parte de esta matriz de trazabilidad, la sección número 4. En este caso solamente tenemos 3 elementos, pero como les dije, siempre va a haber la posibilidad de que ustedes añadan las diferentes categorías adicionales que crean necesarias. Inclusive al final, después de esta de entregables, debería haber una categoría llamada observaciones para indicar cualquier cuestión que pudiéramos haber pasado por alto. Bueno, en cuanto a los objetivos, el sentido de hacer una matriz de trazabilidad es alinear, no te me duermas, hoy hay alguien bostezando por ahí. Ajá, es la alineación entre requisitos y objetivos. Por lo tanto, es imprescindible asignar a qué objetivo se pretende alcanzar con cada requerimiento. Recuerden que cuando ustedes están levantando un proyecto, por ejemplo, haciendo su tesis, a ustedes de las primeras cosas que le mandan a realizar es establecer los objetivos. Entonces, aquí ustedes utilizan esa misma numeración. Por ejemplo, si pertenece al objetivo 1, que es un objetivo general. Si pertenece al objetivo, si tiene más de uno, no, general tienen uno solo, al objetivo específico 2, al objetivo específico 3 o al objetivo general. Vamos a hablar como si fuera una tesis. La tesis no tiene varios objetivos principales, sino uno solo. Y luego tiene los específicos. Entonces, ¿qué objetivo es el que orienta al surgimiento de cada requerimiento en específico? Es algo así como lo que pasa con la parte de formulación, objetivos e hipótesis. Cada formulación nos genera una hipótesis, cada pregunta nos genera un objetivo, cada objetivo nos genera una hipótesis y cada una de esas hipótesis está vinculada con algunos de los requerimientos, bien sea uno o sea más. En cuanto a las necesidades del negocio, se entiende que un proyecto se pone en marcha para satisfacer una estrategia empresarial. Este campo va a permitir relacionar la necesidad de negocio que se pretende cubrir con el objetivo del proyecto y por extensión con el requisito. Este ya es un campo que me parece como redundante, pero son campos establecidos por lo que es el PMBOK. Por eso no quise omitirlo. Este es un campo que inclusive yo generalmente lo omito. Es como muy pequeño el espacio para colocar, porque las necesidades de negocio por una parte son más generales que otra cosa. Entonces van a haber muchos requisitos relacionados con la misma necesidad. Yo prefiero relacionarlo con los objetivos, que es algo más puntual. E inclusive en vez de colocar necesidad, aquí debería ser más bien meta. Recuerden que los objetivos se descomponen en metas. Esto sí podría ser más adecuado, pero hay que adaptar cada uno de acuerdo a las necesidades de lo que esté haciendo. Hay personas que lo que hacen es omitir esta sección por completo, este elemento. Por último, que sí es lo más importante de esta sección, son los entregables. Es decir,
qué documento debo haber construido yo que me sirva como evidencia, que es un tema que aquí en este país les encanta mucho, la parte de las evidencias, para demostrar que he cumplido con ese elemento. Supongamos que mi primer entregable puede ser una lista de requerimientos iniciales. Ese puede ser un primer entregable que realizo cuando estoy haciendo el primer levantamiento de los entregables. Eso es en esa lista están un montón de los requerimientos que tengo aquí. Luego hago lo que es una lista filtrada, por decirlo de alguna manera. Una lista con lo que son las especificaciones, donde descarté aquellos elementos que no voy a incluir en mi sistema y añadí aquellos que hicieran falta. Luego de aquí mi requerimiento va a depender de cada uno de los elementos que tengan aquí, claro está, y un mismo requerimiento puede ser un mismo entregable puede abarcar varios requerimientos. Puede ser que más adelante mi entregable sea un prototipo, que mi entregable sea un caso de uso, un diagrama entidad-relación. Eso va a depender de en qué punto de lo que es el sistema me encuentre. Un entregable bastante importante y que se relaciona con esto es la EDT, la estructura de desglose del trabajo, de la cual creo que ya hemos hablado de ella. No nos toca otro puntico que nos toca luego. Bueno, requerimiento, sustentación de proyectos, requerimiento y matriz de trazabilidad. No hemos cubierto todavía bien la explicación de la EDT, si no me equivoco. Si me equivoco me lo avisan. Pero ese es un instrumento que está bastante ligado a esta matriz de trazabilidad. En ese instrumento se especifican las diferentes actividades que deben cumplirse durante el desarrollo del proyecto. Y puede servir como entregable para ciertos de los requerimientos que ustedes estén planteando. Es válido colocarlo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, aprovechando que tenemos por allí a Calderón Delgado. Calderón Delgado dice que engordó con la cuarentena y no entiende ahora por delgado. Bueno, Calderón Valverde también está durmiendo. Esta gente está pasada de flojo. Cabero. Profe. ¿Quién dijo profe? Aquí Calderón Valverde. Bueno, Calderón Valverde, lea esa pantallita, por favor. Ya, otros campos. Es posible incluir otros campos que aporten información relevante para la gestión de la alineación entre requisitos y objetivos. Por ejemplo, casos de uso, dependencias, control de calidad, normativa aplicable, diseño del producto, procedimiento o metodología de trabajo o fecha prevista de finalización. Entonces vean que ya están diciéndole que ustedes pueden adaptar esa matriz de trazabilidad a tal como ustedes la necesiten. Este, por ejemplo, es un elemento que no debería faltar y que en ese modelo que plantearon allí no estaba. Sí estaba, creo que los requisitos, los prerequisitos, pero este creo que no lo vimos en ningún momento. Esto de prerequisitos y dependencias deberían estar presentes siempre en la matriz de trazabilidad, porque ellos son los que realmente nos permiten establecer la relación entre los diversos requerimientos. Ya el resto de la información quedaría a su criterio, porque si no colocamos esto, estamos estudiando los requerimientos como independientes. Y la idea no es estudiarlos en forma independiente, sino en forma relacional. Y la relación la establecemos con prerequisitos y dependencias.